Bueno, un saludo cordial a todos, a todas los que nos están escuchando, muy especialmente a nuestros 5 invitados y también a las personas que ahora tomarán la palabra para presentar el proyecto y esta serie de diálogos globales. Soy Carlos Jiménez Romero, catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia de la misma universidad. Tengo el gusto de poder moderar esta sesión. Primero van a tomar la palabra para presentar el sentido de esta serie de diálogos y de este proyecto, tanto el responsable en PNUD Art, Johannes, como el director de la Agencia Extremeña de Cooperación, Ángel Calle. Después volveré a tomar la palabra para presentarles la temática que hoy abordamos, la primera de los 5 diálogos globales, sobre la despoblación. Enseguida presentaré esa temática a nuestros invitados, que son muy diversos y de alta competencia, y la metodología también que seguiremos. Sin más, paso la palabra a los representantes institucionales. Johannes, no sé si te corresponde a ti o me corresponde a mí. Adelante, Ángel, creo que corresponde a ti. Ok, yo quería daros a todas y a todos, en primer lugar, la bienvenida. De repente me he encontrado con un panel de gente increíble en la que en diferentes lugares y en diferentes fases de la cooperación extremeña, en los últimos 26, 27 años que cumplen ya, hemos ido cruzándonos, se han ido cruzando y han ayudado a construir esta herramienta de redistribución, de igualdad, de oportunidades que la Junta de Extremadura ofrece al resto de la ciudadanía global. Y la mayoría de las personas que nos están siguiendo, que según veo aquí en Zoom, y la mayoría de las personas que van a intervenir, puedo asegurar que conocen y reconocen el esfuerzo que una región como esta hace y desarrolla para querer presentarse ante la sociedad global de una manera lo más humilde, pero lo más decente posible. Todos nos conocemos, todos hemos tenido algunos puntos de encuentro a lo largo de nuestra vida laboral y todos vamos a ser capaces de reconocer la importancia de lo que hoy presentamos. Veréis, hoy presentamos una idea de lo que creemos que tiene que ser la cooperación internacional para el desarrollo. Una idea de lo que creemos que la sociedad global necesita hoy. Y compartiréis conmigo que existe un análisis cada día más evidente de una perfecta articulación global de esa gente que se plantea como objetivo vital ser promotores del odio y ser promotores de la confrontación. Es evidente que ellos sí están bien articulados. Es evidente que, aunque tengamos un oxigenazo de urgencia con la llegada de Biden, el trumpismo no ha acabado, Bolsonaro sigue donde está, en la Unión Europea encontramos a primeros ministros y a segundas y terceras fuerzas políticas con una presencia excesiva y que existe una realidad global que se empeña y realmente se esfuerza con gran ímpetu en ser capaz de fraccionar, de enfrentar y de crispar las sociedades en un momento tan complejo como el actual, donde no solo vivimos una crisis sanitaria, sino no podemos olvidar que vivimos una gran crisis climática y un gran desafío migratorio que desde luego desde Extremadura hemos sufrido, pero también estamos empeñados en intervenir para, si no solucionarlo, desde luego paliarlo. Y en relación a eso, inauguramos hoy estos diálogos globales desde Extremadura. Ese es nuestro empeño. Esa es una de las funciones de la cooperación internacional desde Extremadura. Construir puentes, construir paz y construir puntos de entendimiento desde la diversidad de nuestras geografías y también, de verdad también, desde la diversidad y la pluralidad de nuestras opiniones. Vamos a encontrar un panel con gente como los que a continuación vais a escuchar, gente de reconocido prestigio, gente con muy buena experiencia y recorrido en las disciplinas de las que son expertos, gente joven también, con mi amiga Silvia, pero sin lugar a dudas ya con un bagaje importante que es capaz de permear el conocimiento de su experiencia laboral en cada uno de nosotros y nosotras. Hoy nos traen unos temas importantes.
unos temas donde Extremadura también quiere aportar y donde Extremadura quiere ser capaz de contribuir a búsqueda de soluciones comunes. Insisto, eso es lo que nosotros queremos plantear hoy. Eso es lo que nosotros queremos plantear desde la Junta de Extremadura como una de las medicinas a esta nueva ola de confrontación y de crispación. Hoy la cooperación se corresponde a una de las mejores soluciones para estos diálogos, estos discursos de odio que tanto nos incomodan y que tanto nos preocupan. Hoy inauguramos, por lo tanto, con nuestros aliados del PNUD, con los que ya venimos tiempo trabajando y con los que vamos a tener un largo recorrido, esta serie de diálogos con expertos, con gente tan interesante como Carlos Hugo, con aliados tan importantes como los compañeros de FELCODE, de verdad, con compañeros y compañeras que estoy seguro van a ser capaces de aportar mucha luz a esta época de confrontaciones. Podemos obviarlo, podemos intentar silenciar todo ese ruido sin prestarle mucha atención, pero desde luego que nuestra prioridad va a ser seguir construyendo puntos de alianzas, seguir construyendo reflexiones colectivas y seguir siendo capaces de diluir poco a poco nuestros protagonismos para ser capaz de encontrar protagonismos colectivos. Despoblamiento, paz y fragilidad social, innovaciones y retos de Iberoamérica. Ese es el encuentro de hoy, ese es el diálogo de hoy. Amigos y amigas, hoy vamos a iniciar un recorrido conjunto de la mano con el PNUD, pero a pesar de que hoy sea el espacio donde vosotros participáis, os invitamos al resto de los encuentros que, como ya podéis ver, están en los links, están en el enlace que va a iros informando a lo largo de todas estas fases. Queremos que nos sigáis acompañando hasta el final, queremos que nos ayudéis a encontrar mejores sistemas de difusión, queremos que nos ayudéis a acercarnos a más gente. En el fondo, lo que queremos es que nos ayudéis y convertáis en aliados de la cooperación extremeña para seguir construyendo puentes. Esta cooperación, desde su máxima humildad, tiene como objetivo fundamental el que os he dicho al inicio: seguir siendo capaces de redistribuir igualdad, de redistribuir oportunidades, de redistribuir la riqueza que en mayor o en menor medida Extremadura puede tener y, desde luego, está dispuesta a compartirla, como es de justicia, con todos los que nos acompañáis. Amigos, yo le paso la palabra a mi compañero Johannes. Dense ustedes por bienvenidos. A pesar de que sea así telemáticamente, esperemos que esto cada día tenga un final más próximo, me refiero a lo de la distancia. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ángel, por estas palabras. Pienso que ya está excelentemente inaugurado esta sesión, pero a mí me gustaría valorizar un poco también de nuestro punto de vista desde el PNUD la cooperación que tenemos, ¿no? Yo creo que es una cooperación, como lo vemos, de vamos a decir, un profito mutuo, ¿no? Que creo que es algo en que los dos podemos aprender y nos podemos complementar en qué estamos haciendo, ¿no? La construcción de paz desde la Agenda 2030 es una prioridad de ustedes, de la cooperación de Extremadura, tanto como del PNUD. Creo que esto es un punto de desembarque que es común, que es muy importante, ¿no? Y esta serie de diálogos a nosotros lo da mucha alegría, porque el diálogo es al centro de cualquier cooperación, de cualquier esfuerzo común, ¿no? Entonces, estamos de verdad contentos de que esto no se va a quedar en un diálogo, se va a quedar en varios diálogos sobre temas súper pertinentes y lo vamos a trabajar todos para hacer esta serie más conocido a través de los diferentes medios. Pero tal vez, solo muy corto, me gustaría ofrecer 2 o 3 pinceladas desde el punto de vista de PNUD sobre la temática, porque la temática es inmensamente importante también por el PNUD. Lo estamos trabajando en varias áreas en América Latina, pero también en Europa del Este, por ejemplo, en los Balcanes, Serbia, están trabajando bastante la temática mis colegas ahí. Las zonas periféricas y marginales, ¿no? Esta brecha rural o urbana marca el escenario global, también en Europa, y estos procesos reflejan profundas transformaciones sociales, económicas, y son la causa de retrocesos políticos.
Yo creo que tú te referiste a esto, Ángel, pero los retrocesos políticos muchas veces son también relacionados a esta insatisfacción que vive mucha gente y la falta de capacidades. Yo creo que en muchos casos estos desigualdades profundas territoriales están penalizando a los ciudadanos en el medio rural, ¿no? Lo depriven de los servicios públicos, privados, de las opciones de inversión, de trabajo y de otras cosas, ¿no? Y esto es un fenómeno grande, ¿no? En Europa, por ejemplo, 40% de las regiones están perdiendo población. Hasta 8 millones hasta 2050 se estiman. En Italia, las áreas internas, como se llaman estas áreas, son 60% del territorio total nacional. Incluye 23% de la población y más de 4.000 municipios. En la visión del PNUD está claro que la despoblación no se puede abordar desde una única perspectiva. El desarrollo económico y el acceso a los servicios básicos deben irse de la mano. Se deben implementar políticas integradas para áreas de baja densidad con el fin de mejorar las inversiones y la calidad de vida y atraer la inmigración. Por otro lado, la despoblación requiere una estrategia territorial multinivel que involucre las autoridades nacionales, regionales y locales. Y justo esto es de qué hablamos en el PNUD cuando hablamos de la localización de los ODS, en que estamos también conjuntos, ¿no? Son estos procesos integradas, sistémicas que tenemos que hacer de multinivel con múltiples socios que promueven soluciones territoriales integradas a los desafíos del desarrollo local y global. Y solo para la última idea, cuando fui pensando un poco después de la última discusión que teníamos sobre la temática, la misma desigualdad hoy en día se puede observar entre entornos rurales y urbanos, se encuentra más y más en nuestras ciudades, ¿no? Lo que estamos observando hoy, especialmente en las ciudades del mundo en desarrollo, que es la desigualdad social cada vez más tiene una componente importante espacial. La realidad es que en muchas partes del mundo la urbanización se ha vuelto más fragmentado espacialmente, menos sensible al medio ambiente y más divisoria socialmente. Entonces, un enfoque en contra de la despoblación y multinivel integral territorial nos ayuda también a atacar estos problemas de la urbanización al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Y a ti, Carlos, por favor. Gracias, Johannes, y gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Pues vamos entonces, estamos ya un buen número de personas atentas a poder entrar, ya queda planteada la cuestión. Todos los diálogos, los 5, van a disponer, este ya lo dispone, de una nota conceptual previa que está difundida, ¿verdad? Y me voy a permitir solo recordar 5 apuntes breves de lo que ahí se dice. Pasaré luego a presentar a los 5 invitados y en cuanto a la metodología, para que sea dialogada, lo que vamos a hacer es que yo formularé ahora una pregunta sobre la temática que acaban de plantear muy bien Ángel y Johannes, a todos por igual, una pregunta general, ¿vale? Y os pido, por favor, que hagáis intervenciones, bueno, pues en torno a 5 minutos, ¿vale? Tras ello ya se crea una interacción, iremos a un paso más específico y veréis ahora con la diversidad de trayectorias y de bagajes que tenéis, formularemos desde la organización una pregunta específica a cada cual, a su campo más específico de trabajo. Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿vale? Habrá un tercer turno, ese segundo, pues en torno a 4 minutos, nos da tiempo para ello, y habrá una tercera ocasión que podáis intervenir, bueno, pues resaltando aquello que queréis complementar, pero también desde las preguntas, inquietudes que nos estén planteando por el chat y que nos transmitirán. Así que os pido menciones de unos a otros, vamos a huir de las grandes ponencias, porque no hay tiempo para ello, las grandes conferencias, vamos a interactuar. Simplemente ya están planteados, pero recordaros que en lo que se ha distribuido, en lo que se conoce, en la nota conceptual que tiene todo diálogo, también está ya en marcha una relatoría, la organización va
hacer una síntesis y la enviará posteriormente y se van a ir sumando los 5 diálogos, pues recordar, por ejemplo, que solamente que en la Gran Agenda 2030, pues de los 169 medidas, 80% de ellas, de una manera o de otra, remiten al mundo rural, ¿no? En Extremadura, se dice en la nota conceptual, es uno de los 2 polos del diálogo, Extremadura e Iberoamérica. En Extremadura, el 56% de los municipios ya está con menos de 1.000 habitantes. Es la comunidad autónoma la tercera de España en pérdida de población en los últimos años. En España, ya las cabeceras comarcales, el 70% está afectada ya. El 63% de las ciudades pequeñas, hoy vamos a hablar mucho de las ciudades intermedias, y más de la mitad de las capitales de provincia. Luego, un apunte que ponemos en la nota conceptual, y es simplemente para todos los oyentes y vosotros y vosotras que recojáis, ya se han dicho varias de las consecuencias, pero la OIM, por ejemplo, habla de falta de mano de obra joven y dinámica, disminución de los ingresos, del empleo, limitación de los servicios, acaba de mencionar, envejecimiento, pérdida de cultivos tradicionales y de la agrobiodiversidad, absolutamente decisivo para el cambio climático, la biomasa, etc. Pobreza rural, en fin, tenemos unas consecuencias graves y por eso empezamos por aquí el primer diálogo que PNUD, ART y Junta de Extremadura quieren, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué cuestiones abordar, verdad? Vamos a hablar sobre las consecuencias negativas y su vinculación con la paz y la fragilidad social. ¿Es posible hablar de paz con este fenómeno creciente? ¿Qué acciones y políticas son necesarias para favorecer el equilibrio? Esta es una palabra clave en el planteamiento de la temática, el equilibrio entre la ciudad y el medio rural. ¿Cómo potenciar las redes de las ciudades pequeñas e intermedias? Vosotros tenéis experiencia en este tema. ¿Cómo promover una gobernanza territorial con buena articulación multinivel que se acaba de señalar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incorporar, cómo hacer participación pública de todo esto? ¿Cuál es el rol del patrimonio paisajístico, natural, cultural, para poder reequilibrar la brecha rural-urbana? ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están? ¿Qué sectores estratégicos locales pueden favorecer el desarrollo local y pueden contribuir a esta igualdad de oportunidades al que ha hecho referencia el director general? Con lo cual, tenemos una temática. Bien, entonces vamos a comenzar. Paso a presentar, si os parece, bueno, lo voy a hacer de una forma sencilla. Todos ahora, voy a presentaros a todos, a los 5 invitados, más que ir luego uno por uno, porque eso dará pie a ir más lentos, ¿no? Bueno, intervendrá en primer lugar Silvia Arjona. Silvia es extremeña, es fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, AECOS. Así que comunicadora social, especialista en derechos humanos. Bueno, me gustaría contar muchas cosas de Silvia, pero ha tenido una experiencia internacional importante que le vamos a pedir que la aprovechemos. Guinea-Bissau, Paraguay, Colombia, mucho trabajo con mujeres, voces de las mujeres, papel de las mujeres, etc. Así que Silvia, bienvenida en primerísimo lugar. Después va a intervenir Miguel Martínez. Miguel Martínez es consultor, tengo por aquí sus notas. Miguel es director ejecutivo de Delera, es una consultora, previamente asistente parlamentario europeo. Miguel tiene una experiencia, es zaragozano, maño, y tiene una gran experiencia internacional como consultor, como apoyo en lobby a la intermediación entre pequeñas localidades y fondos y entidades europeas. Quizás debería señalar también algún otro aspecto que he apuntado por aquí, Miguel, por la trayectoria tan interesante en temas de negociación, ¿verdad?, que tienes. Eso nos interesa muchísimo, ese perfil y tu expertise en desarrollo. Bueno, me abstengo un poco de... Intervendrá en tercer lugar Marta Corella. Marta, ella se define como una aldeana indígena. Bueno, Marta es alcaldesa
alcaldesa de Orea, en Guadalajara, y ella se define como aldeana indígena en un pueblo de montaña, pueblo forestal. Ella es ingeniera forestal, vamos sumando especialidades al diálogo, es activista también, ha escrito un libro cuyo título es muy ejemplar, de Mujeres, Vivencias y Sabores, a partir de recetarios muestra toda la realidad durante el siglo XX de también la participación femenina, ¿no? Intervendrá en cuarto lugar un colaborador estrecho de la Junta y de todos los trabajos que se vienen haciendo, que es Carlos Hugo Molina. Molina, efectivamente. Carlos Hugo es director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAR. El colega Carlos Hugo es jurista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor honoris causa, tiene una trayectoria impresionante de cargos en Iberoamérica y está desarrollando un proyecto importante de ciudades intermedias del que luego nos hablará. Estoy siendo muy breve, todos ustedes tienen currículos muy impresionantes. Va a cerrar los turnos, aunque yo iré cambiando. Tenemos el gusto de tener también desde Extremadura a Antonio Fuentes, gerente de FELCODE, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, un instrumento clave de las corporaciones locales de Extremadura en cooperación internacional, que ya se ha mencionado. Bueno, también gracias Antonio, Carlos, Miguel, Marta, Silvia. Si les parece, podemos comenzar. Tenemos temática, tenemos una mesa para el diálogo y comenzamos con la primera cuestión, si les parece. La pregunta sería, la que podría inspirarles para los primeros comentarios, ¿cómo consideráis que hay que enfocar este reto? ¿Desde dónde lo enfocamos? Este reto del despoblamiento, ¿qué supone? ¿Ante qué estamos? ¿Podríais hacer un esfuerzo para enumerar qué dos, tres aspectos, requisitos, cambios consideráis esenciales? ¿Dónde está el punto que hay que tocar para revertir esta situación, para poder avanzar? ¿De acuerdo? Bueno, pues si te parece, Silvia, como dije antes, interven tú primero, voy dando yo los turnos, ¿de acuerdo? Adelante, Silvia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días desde Colombia. En primer lugar, bueno, quería saludar a todos los panelistas, un gusto compartir con personas conocidas. Quería agradecer también a la Agencia Extremeña y al PNUD por la oportunidad de estos diálogos y el espacio, y sobre todo por la invitación para que la Asociación Extremeña de Comunicación Social, AECOS, pueda también tener alguito de voz en esta intervención. Bueno, como ya decíamos ayer en esa prueba técnica, ¿no?, que estuvimos hablando, el tema de la despoblación es súper amplio, tiene muchas aristas, ¿no? Y aquí podríamos estar 5 días hablando de este tema sin llegar ni siquiera a grandes soluciones. O sea, este tema, de hecho, se viene desarrollando, ¿no?, desde hace muchos años, muchas décadas. Incluso aquí yo creo que tampoco vamos a poder abordar todo con el poco tiempo que tenemos. Desde AECOS, cuando nos invitaron a estos diálogos, nos empezamos a plantear, ¿no? Bueno, nosotros no somos un colectivo teórico ni académico de este tema concreto, pero sí conocemos la ruralidad, sobre todo desde el territorio, porque obviamente los integrantes de AECOS somos de Extremadura, somos extremeños, hemos estudiado y crecido ahí, y de hecho hemos querido desarrollar este proceso social en nuestra región, con nuestra gente. En un primer lugar, queríamos como analizar, bueno, el despoblamiento desde dónde, ¿no? Creo que el lugar desde donde tú te sitúas para analizar este tema concretamente es súper importante, y obviamente nosotros lo manejamos desde la ruralidad porque somos personas rurales. Yo me considero una mujer rural también, ahí como la compañera alcaldesa. Y en este sentido queríamos ofrecer en este diálogo como una visión de oportunidades, ¿no? O sea, un espacio de oportunidades. Creo que el mensaje derrotista pues ya tenemos en otros lugares, digamos, para analizar esto, pero sí que queríamos hablar de la ruralidad como ese espacio de oportunidades, de cambio, ¿no?, donde se pueden, digamos, abordar nuevos escenarios ante esta problemática mundial.
Por lo tanto, partimos de eso, ¿no? De un contexto rural, extremeño y de gente relativamente joven, ¿no? Que participa o realiza actividades ligadas a la comunicación social y al activismo político también. En este sentido, y teniendo en cuenta que tenemos poquito tiempo, sí que me gustaría como analizar tres, ¿no? Estos tres requisitos, digamos, por favor. Que tú iniciabas, Carlos. En un primer lugar, y creo que este tema no lo voy a desarrollar mucho porque quizás los compañeros tienen unas experiencias mucho mayores que las que tenemos desde AECOS, es brindar oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades, tanto laborales como de ocio, para las personas que quieren volver al campo. Es decir, la migración o el éxodo del campo a la ciudad más o menos está claro, sabemos cuándo empieza, ¿no? Los motivos, las causas, pero ¿qué pasa ahora con la gente que quiere volver al campo, ¿no? Entonces partimos del término repoblación en lugar de despoblación, que quizás para nosotros es bien interesante, y de hecho en Extremadura ya hay bastantes ejemplos. Yo soy de la zona de la comarca de La Vera, al norte de Cáceres, y de hecho ahí hay bastantes ejemplos, ¿no? De gente de la ciudad que se ha venido ya al campo a crear nuevos procesos, nuevos proyectos con sus familias, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, cómo la administración pública y el resto de entidades gubernamentales y no gubernamentales podemos aportar a esas nuevas oportunidades, siempre y cuando desde la perspectiva también territorial y contextualizada, es decir, qué quiere la gente realmente, ¿no? En esas nuevas oportunidades, y tanto laborales como de ocio. Luego, si quieres, en el resto del debate podemos entrar un poquito más en esto. Perfecto. Por otro lado, sí que nos interesa... Perdonad por el ruido, pero vivo precisamente en una zona rural y aquí hay mucho ruido. Bienvenidos sean esos ruidos, bienvenidos. Adelante. Nada que ver con la idea bucólica del silencio, ¿no? de las zonas del campo. Bueno, queríamos también como tener claro y presente la visibilización y la valorización de las mujeres rurales, ¿no? Es cierto que está claro que en los contextos rurales quizás, no en todos, pero sí en la mayoría, hay como una percepción mucho más conservadora de la vida, ¿no? Y esos roles de género se siguen perpetuando. Entonces, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo mejorar la imagen? No mejorar, sino fortalecer el papel que tienen las mujeres dentro de la ruralidad, ¿sí? Y sobre todo también con esa sensación, con ese valor o con esos vínculos, ¿no? Que siempre también las mujeres están relacionadas a lo colectivo, a la comunidad, ¿no? A las vecinas, al cuidado de las semillas. Si queremos coger ideas de Iberoamérica, ¿no? Las mujeres indígenas, precisamente de los territorios de América Latina y de otras partes del mundo, bueno, pues están muy ligadas a esa Pachamama, ¿no? Esos vínculos emocionales sensitivos de la tierra. Bueno, ¿qué valor añadido nos dan las mujeres de nuestra región, en este caso Extremadura, pero también de otros territorios, con los vínculos de la tierra, ¿no? No solamente la tierra física de la que germinan plantas, sino la tierra como territorio, ¿no? Como vínculos sociales, colectivos, comunitarios, etcétera. Ahora llevas 5 minutos. ¿eh? Otro aspecto, ya, dos cositas muy rápidos. Sí que nos gustaría también como señalar algo importante, es el que la gente local y del territorio rural pueda gestionar sus propios patrimonios y sus propios recursos naturales si se quiere. Es decir, el gobierno es importante que esté pendiente de cómo se gestionan estos bienes de interés público, del bien común, pero también que la gente pueda adueñarse, entre comillas, de estos espacios primero para empoderarse de los mismos, y segundo también porque, bueno, pues sí, o sea, ser útil, ¿no? En tu territorio y tener también ese liderazgo para con los bienes de tu entorno. Y esto lo puedo, si quieres, explicar luego un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que hay ejemplos claros donde el gobierno, tanto local como regional, no tiene capacidad ni económica, ni física, ni formativa o académica para proteger, digamos, o cuidar ciertos patrimonios. La gente sí, pero debido a las normatividades, bueno, pues no se pueden realizar, ¿no? Y se quedan un poco en el olvido, incluso se dejan de cuidar. Y por último, queríamos también señalar, ya vinculado mucho a ECOS, es el tema del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas o telefónicas para la virtualidad, ¿no? Es decir, el cómo se fomenta o el cómo se
incrementa las capacidades virtuales dentro de la ruralidad con el fin de que los contextos rurales tengan las mismas oportunidades que los contextos urbanos en este sentido. Ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que la virtualidad es esencial, de hecho este diálogo y el resto que van a venir es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde lo rural también se puede fomentar eso? Lo rural no solamente es trabajar en el campo, ¿no? Trabajar la tierra, sino que hay otros ámbitos. ¿Cómo desde la ruralidad podemos también expandir nuestras imágenes, nuestros saberes hacia lo urbano a través de la virtualidad? Y bueno, creemos que desde AECOS también este punto como sería importante, ¿no? Para fortalecer sobre todo esa llegada de gente de otros contextos a la zona rural. Lo dejo ahí, si te parece, Carlos, damos paso al resto de compañeros y luego ya avanzamos un poquito más en el resto de preguntas. Gracias. Perfecto. A ti, muchísimas gracias. Enfocar el reto como un espacio de oportunidad hacia adelante, sin derrotismo, oportunidades para la repoblación, fortalecer el rol de mujeres, gestionar propio patrimonio, fortalecer capacidad. Has planteado muchas cosas muy importantes. Vamos a ver tu perspectiva, Miguel. ¿Desde dónde lo enfocas? Bueno, de momento desde los Pirineos aragoneses, pero bueno, pues desde el valle uno también adquiere una perspectiva necesaria. Voy a ir muy concretamente a estas tres cuestiones. El planteamiento del problema creo que lo tenemos todos, o del desafío, bien en nuestro ánimo. Las tendencias esenciales que al menos desde Europa o desde pues, el mundo, por decirlo así, más plenamente OCDE, ¿no? Por llamarlo de alguna manera eufemística, vendría a constituir el estado del arte, ¿no? En cuanto a abordar el fenómeno del declive demográfico y económico y social en general del mundo rural. En mi perspectiva, extrayendo un poco de toda esa experiencia, sobre todo habría que destacar tres aspectos. En primer lugar, la necesidad de una planificación, de un propósito rector que parta de una planificación y de un diagnóstico territorial, entendido no solamente en lo meramente físico, sino en lo humano igualmente. Ese diagnóstico del territorio y de las comunidades humanas que lo habitan deben de determinar la identificación de sistemas territoriales viables, es decir, que funcionan con arreglo a una, valga la redundancia, a una funcionalidad que los haga coherentes, porque son la base desde la cual desarrollar políticas específicas para estos territorios. Políticas que, tratándose del medio rural y sobre todo del medio rural menos densamente poblado, necesariamente pasan por una especialización muy determinada. Gente que trabaje muy a pie del terreno, no desde una gran capital, planificando desde arriba abajo, sino desde la participación. Y ello es así, ello se ha demostrado que es indispensable porque precisamente los manuales de economía del desarrollo al uso de los centros de las escuelas de negocios para nada recogen el tipo de lógicas y procedimientos necesarios para generar desarrollo en unas zonas para las cuales nos hemos olvidado ya de cómo se generaba desarrollo. Segundo aspecto que quiero resaltar, adoptar un concepto holístico, integral, si se quiere, del desarrollo. El contrapunto a esto sería el agrarismo que ha primado en los enfoques de desarrollo rural y que hacen que, por ejemplo, pues, el desarrollo rural en la Unión Europea, por ejemplo, esté vinculado a la política agrícola común. Y como réplica en los diferentes Estados miembros y en las diferentes regiones europeas, pues en cascada se viene a aplicar ese enfoque. Este reduccionismo a lo agrario ha privado de esa diversidad tan necesaria en un mundo globalizado, sobre todo en un mundo globalizado, pero vamos, en cualquier circunstancia, y hace particularmente vulnerables a las zonas rurales. Pensemos que, por ejemplo, en Europa el sector primario aporta poco más del 2% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo podemos entender que sea posible que el 25 o el 30% de la población viva en el medio rural con el 2% de la riqueza que se genera? Evidentemente, el resultado de todo ello tiene que ser el vaciamiento del medio rural. Premisas para generar ese desarrollo integral. Unas son
de pura justicia social. Asegurar vivienda, asegurar servicios, los esenciales y alguno más, y más que esenciales, asegurar las comunicaciones y la conectividad, y cuando hablo de comunicaciones hablo no solamente de la conexión con los grandes corredores de alta capacidad y de gran alcance, sino también la movilidad interior, el contacto interior, y un marco normativo, a ser posible, que entienda las realidades rurales. Hoy por hoy se legisla fundamentalmente desde, por y para las ciudades y con lógicas de gran ciudad. Y por último, asegurar el que es posible generar capital humano y capital social, del cual se derivan las oportunidades de empleo ligadas al emprendimiento. Una nota, Silvia, la mayor parte, la importancia de la economía social en este aspecto está vinculada al papel de las mujeres. La experiencia concreta de Escocia señala que casi el 70% de las empresas de economía social que se han generado en el medio rural y que han contribuido decisivamente a la recuperación demográfica de las tierras altas de Escocia pivotaba sobre mujeres, estaban dirigidas por mujeres. Y me sirve este último punto para hablar ya del tercer y último aspecto, que es el del factor humano. Es decir, no se puede entender el desarrollo sin generar capital social, capital individual, capital humano propiamente, pero capital social. Ahí entran en juego aspectos tales como la cultura, como el asociacionismo, como la existencia de redes sociales, y no estoy hablando de lo que hacemos con nuestros dispositivos móviles. Una red social es lo que hacen las personas, se sirvan o no de dispositivos digitales. Evidentemente, de esa red social y de esas actividades y de esas interacciones surgen los sentimientos de pertenencia, de identidad, que son la base del compromiso personal con la propia comunidad, con el propio territorio, y del cual, debidamente enriquecidos con otros factores esenciales como el nivel educativo, como las comunicaciones, como el fomento del emprendimiento personal en todos los ámbitos, acaban derivando en acción, en acciones positivas en favor del territorio y de la comunidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de llegar a través, sobre todo, no exclusivamente, de esas tres premisas, a conseguir ese desarrollo holístico con un objetivo, y aquí voy a plantear una cuestión quizás un poco incómoda. ¿Nuestro objetivo es poblacional o es demográfico? Es decir, ¿se trata de aumentar a toda costa los contingentes humanos que viven en nuestro medio rural? ¿O se trata de asegurar que sean muchos o pocos los que vivan en el medio rural cuenten con el acceso en, digamos, condiciones equiparables a las de cualquier ciudadano de cualquier ciudad, a aquello que es de justicia social, a esa carta de servicios básica, a las oportunidades? Y a menudo la respuesta nos orienta hacia la pirámide demográfica, hacia la estructura de la población, hacia la refeminización de la sociedad y el rejuvenecimiento de las sociedades rurales, más que al número de sus contingentes. Bueno, lo voy a dejar aquí porque luego podemos hablar de las herramientas para llegar a eso, pero seguro que hay muchas cosas todavía interesantes que escuchar de oradores más cualificados que yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Sí? 6 minutos, no ha sobrado una palabra, igual que con Silvia. Muchas gracias. Ha aparecido aquí algo ya como es la planificación de territorios sostenibles, realmente sostenibles, de sistemas territoriales viables, como decías. Ha aparecido una visión del desarrollo, pero holística, no agrarista solamente. Se ha mencionado la justicia social, pero también el marco normativo, el capital humano, en fin, y ha planteado al final una cuestión clave que recogerán los demás invitados e invitadas. Perfecto, muchas gracias. Pues Marta, vamos a tu experiencia. Marta Corella, adelante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y os voy a agradecer sobre todo que poder intervenir en tercer lugar, porque con el nivel que hay, si fuera la última no tendría ya nada que decir. Porque claro, Silvia ha tratado un tema tan interesante como es el de las mujeres, que creo que todos los que estamos en desarrollo rural sabemos que las mujeres son la piedra angular sobre la que se sostiene el desarrollo y el futuro de nuestros pueblos, que las mujeres han sido las que han tejido redes, las que han mantenido una economía y una bioeconomía en nuestros municipios,
Las que, como es en el caso de Orea, que os voy a ubicar, Orea es un pueblo que está en los Montes Universales, uno de los que está en la mayor cota de altitud de España, el más alto de Castilla-La Mancha, y estamos en una comarca que es la comarca de Molina de Aragón, casi tan grande como es el País Vasco, y con una densidad de población de apenas 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Gran parte de esta comarca es una zona de alta montaña, forestal, trashumante, y las mujeres eran las que mantenían el municipio, las que mantenían el pueblo vivo, las que llevaban a cabo todas esas actividades que pilotaban alrededor de las actividades principales, que eran la agricultura y la ganadería. Todo ese saber culinario, esos quesos, todo eso se perdió. Entonces yo me voy a centrar por ir añadiendo algo de lo que no se ha dicho, porque claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en lo que es la conectividad, que es esencial para que la gente efectivamente pueda diversificar, pueda venirse a trabajar y no tenga que venirse a dedicar a una casa rural o a un ganado o a una agricultura si tiene un puesto de trabajo cualificado? No nos olvidemos que las mujeres de hoy, las jóvenes, tienen un nivel de cualificación superior al de los jóvenes. Y si queremos tener futuro, hemos de crear las oportunidades para que esas mujeres puedan vivir en el territorio y tengamos futuro. Así que mi primer planteamiento es el empoderamiento local. El empoderamiento local y recuperar el eslabón que hay roto entre recurso y oportunidad. En los municipios forestales, si superponemos el mapa de despoblamiento, nos damos cuenta de que se superponen en un altísimo porcentaje con las zonas de montaña, que son zonas forestales, que abandonaron su gestión en pro de una economía que se basó en recursos no sostenibles, que ha llevado a una deriva que es insostenible. Entonces, recuperar ese eslabón a través de una gestión activa del territorio, que ya han dicho compañeros, una gestión activa integral en la que podamos esos recursos ponerlos a disposición del mercado que va a venir. No nos olvidemos que si queremos hacer una transición ecológica justa y en la mayor breve plazo posible, hemos de poner todos esos productos en el mercado que son sostenibles, como son los que salen de nuestros bosques, nuestra ganadería extensiva, la madera, que además generamos productos de excelente calidad. La complicidad, gestión del territorio, complicidad de la sociedad. Estamos teniendo un problema porque hay mucha gente empeñada en mantener el paisaje sin entender que ese paisaje lleva detrás un paisanaje. Para que poder proteger un espacio, que es lo que todos queremos ahora, hay una gran corriente urbana que va al territorio a decir cómo se han de conservar los espacios, sin tener en cuenta que esos espacios tienen una historia, y esta historia no se estudia. Esta historia deberíamos tenerla tan clara como la historia social que estudiamos todos en bachiller, en la ESO o desde primaria. Bueno, pues la historia ambiental, la historia de los territorios, la historia espacial de los espacios debería también estudiarse para así entender qué es lo que está pasando con un espacio, por qué está degradado y queremos que eso cambie, o por qué está protegido, por qué está muy bien conservado y queremos que eso se mantenga. Porque tendemos a intentar conservar ambos espacios, el que está degradado y el que está muy bien conservado, de la misma manera. Y no se puede conservar de la misma manera. Hay espacios en los que hay que preservar manteniendo la mano humana que los ha preservado, y hay espacios que se han degradado y que hay que conservarlos apartando la mano humana. Por lo tanto, el segundo reto que yo lanzo es la complicidad de estos movimientos, actualización de estos movimientos ecologistas que reconozcan en su dogma o integren en su dogma, porque la voluntad es buena, pero que integren esa formación que reconozca los profundos vínculos que se establecen entre paisano y paisanaje, entre esas personas que han sabido tener un modo de vida basado en la economía circular y una economía basada en la bioeconomía. Le hemos puesto nombre, pero esto ya existía y es importante que se visibilice. Y no puede haber un reconocimiento de estos habitantes si no se produce una adaptación legislativa. Hemos tenido un proceso legislativo que ha sido absolutamente miope con lo que estaba sucediendo en los territorios rurales, que para muchos ha sido una guillotina, que nos ha castrado,
que ha hecho que las mujeres perdieran sus oportunidades, que hayan tenido que irse, que nuestros pueblos se hayan masculinizado. Bueno, no voy a ahondar en lo que ha sucedido o cuál es la fotografía que tenemos, porque somos todos expertos en esto, pero sí que una adaptación legislativa que de verdad se adapte al territorio va a conllevar acciones como pues, implantar la formación territorial desde la infancia, o sea, adaptar esa educación a lo que nos ofrece el territorio, con lo cual generaremos personas que querrán estudiar para volver, no estudiar para volver de vacaciones, sino a vivir, que quieran desarrollar su proyecto vital. Generaremos una adaptación fiscal, porque no es lo mismo cotizar en un medio rural que en una ciudad. Generaremos, por ejemplo, en el caso de España, un Estado, vamos a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que no se malinterprete? En estos momentos tenemos un sistema funcionarial que es muy perverso porque no permite que en el medio rural uno alcance los altos escalafones. Si tú eres una persona cualificada y quieres llegar a una clase A, en un medio rural no puedes. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Y la deslocalización de las empresas. No podemos pensar deslocalizar empresas pensando siempre que va a venir la fábrica Singer a traer máquinas de escribir o máquinas de coser para la gente, que también es, no digo que eso no sea importante, pero lo que es importante es que se deslocalicen los puestos altamente cualificados, y los cualificados, y en los pueblos estamos muy preparados para recibir inmigrantes que tengan poca cualificación, porque ya lo hemos hecho y de hecho lo estamos haciendo, y estamos preparados y tenemos que estar preparados para recibir gente con altas cualificaciones. Muy bien, Marta, ¿está bien? Sí. Ahí, hasta ahí, lleva 7 minutos. Y me quedo aquí porque ya no, hay que dejar espacio para quienes vienen después. Sí. Te quedas ahí porque igual que le pasaba a los anteriores colegas, ¿no? El tema es inmenso, eterno, vamos a ir poco a poco, pero muy bien, has planteado otros temas ahí muy importantes, ¿no? De empoderamiento local, de lo que es una complicidad, han planteado este tema importante, va muy en la línea de anteriores intervenciones, de que hace falta una adaptación. Antes se ha dicho que había manuales de economía que no recogen la lógica local, se habla de cambio normativo y vas por ahí, adaptación legislativa, adaptación fiscal, en fin, van saliendo temas muchas gracias, Marta. Vamos a ir complementándolo, se trata luego de que interactuéis y se van viendo perfiles. Bueno, pues tiene la palabra Carlos Hugo Molina. Adelante, Carlos, con mucho gusto. Te escuchamos. Gracias, Carlos. Gracias a todos y a todas por esta oportunidad de escuchar y de escucharnos. Creo que es el valor más grande. Y va en la lógica que señalaba Ángel en el inicio. Tengo la sensación de estar escuchando a los pregoneros de la Revolución Francesa cuando proponían libertad, igualdad y fraternidad. Estamos volviendo sobre la historia para plantear situaciones similares en el territorio o en los territorios. Y me da mucho gusto poder decir que lo que voy a compartirles resumidamente es el resultado de un trabajo, de una investigación de campo que desarrollamos precisamente con apoyo de Extremadura a través de sus instrumentos de cooperación, lo que hace el mérito más grande porque son resultados compartibles a través de la EXID, a través de FELCODE y a través de ACODAN. Y siguiendo los telegramas de amor, diré que son 3 los puntos, siguiendo tu propuesta, Carlos, sobre los que yo quiero subrayar. El primero, la necesidad de recomponer la relación urbano-rural. Hay cosas que se hacen en las zonas rurales y hay cosas que se hacen en las ciudades. En las ciudades no se produce comida en el volumen necesario, no se produce agua y no se produce energía. Estas 3 cosas son naturales de las zonas rurales, que efectivamente no son solo agrarias, y efectivamente Marta me ha hecho recuerdo a Peridis cuando incorpora el paisaje y el paisanaje. Efectivamente estamos frente a un equilibrio entre territorios que tienen justificativo y razón en función de la gente. Entonces, ¿cómo recompongo una relación que en América Latina es totalmente distinta a la del primer mundo, a la de Europa y a la de España? El proceso de migración en América Latina se produce por este segundo punto que quiero señalar, la falta de equilibrio entre servicios y desarrollo, la ausencia de servicios
básicos en los territorios obligan a lo que nosotros llamamos presión migratoria ante las áreas educativas, ante la ausencia de servicios básicos de gestión pública, privada y de asistencia. La distancia que tiene que recorrer la gente para ir a tener un trámite, para ir a tener un servicio, para ir a tener salud, se cuenta en kilómetros. Y kilómetros de ida y kilómetros de vuelta terminan diciendo, ¿y para qué carajo voy a seguir aquí si aquí no hay nada? Y en la ciudad pareciera que lo hay todo. Entonces, ¿cómo equilibramos la relación de servicios y desarrollo? Y en tercer lugar, el elemento fundamental en función de todo lo que estamos hablando, ¿de qué vive la gente? Porque que llueva café del cielo, del monte, como dice Juan Luis Guerra, es una canción hermosísima, pero no llueve café del cielo. Y el maná era un bien que no generaba excedente porque todos los días había el suficiente para la sobrevivencia, no era generación de riqueza. Entonces, ¿cómo logramos, sobre la base de la pregunta de qué vive la gente, para la creación de excedente económico y simbólico? Este es un descubrimiento que estamos haciendo en nuestro trabajo. El elemento de la cultura y de la identidad como generación de excedente simbólico convertido en excedente material. Y aquí vienen los saberes, aquí viene la geografía con el turismo, aquí vienen con todas esas potencialidades. Estos tres temas, recomponer la relación urbano-rural, equilibrar servicios y desarrollo y preguntarnos de qué vive la gente, nos lleva a esta prueba tan exorbitante en la que estamos todos los terrícolas en este momento. Se han borrado las fronteras, no hay forma de decirle al coronavirus, usted no entre aquí, que este es otro país, que este es otro municipio, otro ayuntamiento. Estamos a prueba en los temas de salud, en los temas de trabajo y economía, en los temas de seguridad alimentaria, en los temas de la sostenibilidad del desarrollo local y los objetivos de desarrollo sostenible y de la gobernabilidad. Cuidado, y lo estamos viendo con preocupación en América Latina, cuidado que esta crisis se lleve parte de la democracia que hemos construido tan laboriosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, también por esta concisión, y has planteado temas muy complementarios. Muchas gracias. Solo me quedaré con lo último, esta conexión de lo que estamos hablando con el tema general y con los ataques a la democracia, que es fundamental. Muchísimas gracias, Carlos. Pues pasamos a la última intervención. Antonio, por favor, tu turno. Antonio Fuentes, de FELCODE. Adelante. Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Si hiciera mía las palabras de Marta, que intervino, en el tercer puesto, yo ahora tendría que callarme y simplemente hacer un resumen ponderado de todas las aportaciones que me han precedido y que enriquecen sin duda el debate y a la cual yo espero poder aportar poco. Pero sí, no quiero escaquearme del compromiso y quiero dar respuesta a la organización, a las preguntas que se me han planteado y quiero hacer mi pequeña aportación al respecto, a riesgo de repetirme y reiterar algunos de las propuestas y de los posicionamientos que ya se han dado con mis antecesores. Tres requisitos o cambios primordiales para revertir la situación. Hace 4 años, en un encuentro con el que participábamos sobre ciudades intermedias, que dirigía el compañero y amigo Carlos Hugo Molina, sobre este tema, nos hacíamos esta pregunta: ¿hasta qué punto los temas de la despoblación son reversibles o irreversibles? Si estamos hablando de una dinámica de carácter histórico en la cual la gente, las poblaciones tienden a urbanizarse y tienden a dejar las áreas rurales y atraídas por los supuestos cantos de sirenas de bienestar y de desarrollo de las ciudades, dejan atrás ese pasado rural. Nadie tenía la respuesta, ¿no? Yo sí, tampoco las tengo, evidentemente, y creo que ninguno de los panelistas que están aquí tienen respuesta al respecto, pero sí tienen algunas iniciativas y motivaciones. Yo creo que hay un elemento que es el elemento de concienciación y de interiorización por parte de
entidades públicas de que este tema del despoblamiento es un problema. Y cuando digo que es un problema, me refiero a que hace 5 años en la agenda política el tema del abandono del despoblamiento rural no estaba, lo cual no significa que el despoblamiento no se estuviera produciendo. Como comentaba Miguel, no sé si ayer o en la reunión previa que teníamos, el tema de la despoblación es un proceso que viene de décadas, pero sin embargo en la agenda política desde hace escasamente 5 años atrás no empezamos a hablar de que esto supone realmente un problema. Tenemos referentes en congresos, seminarios promovidos, y en el caso de nuestra tierra, en Extremadura, en Cáceres, con el primer congreso de despoblamiento rural en el año 2016, donde se saca a la palestra que este realmente es un problema que no solamente afecta al mundo rural, sino es un problema de Estado. Posteriormente ha tenido continuidad en otra serie de congresos en Aragón, en Huesca, y el Estado, la Administración General del Estado, pone en marcha una estrategia para el tema del despoblamiento y el tema de la presión, el tema migratorio, perdón, el reto demográfico y las consecuencias que conllevan el despoblamiento del mundo rural. Pero no solamente a nivel estatal o a nivel regional o a nivel local, incluso a nivel internacional. Yo tengo referencias, todos tenemos referencias, uno puede leer las actas del encuentro de ONU Hábitat en el año 2016 en Quito, donde se trata el tema de las cuestiones relativas a asentamientos humanos, a las ciudades, y no hay ni una sola referencia al tema del despoblamiento, al tema de la despoblación. No había conciencia de que el tema de la despoblación fuese realmente un problema. Entonces yo creo que es importante en este momento el nivel de concienciación que ha tomado las administraciones, fruto de ellos este seminario y otros, la sensibilidad que en el caso de Extremadura las autoridades tanto locales como regionales han tenido sobre este tema, para, sabiendo que hay un problema, intentar buscarle soluciones. El elemento de concienciación es fundamental. El tema de la concienciación va vinculado al tema de la valorización del concepto rural frente al concepto urbano. Siempre se ha, digamos, no soy sociólogo, pero sí siempre ha habido una percepción de identificar lo urbano con desarrollo, progreso, y lo urbano, perdón, y lo rural con atraso, con lo milenario, con lo tradicional, ¿no? Creo que esta dicotomía es una dicotomía del siglo XIX, pero que en el siglo XXI no tiene lugar. Hoy en día con las tecnologías, con las comunicaciones, con el nivel de formación, con el acceso a la formación de los ciudadanos, el mundo rural y el mundo urbano no tiene que tener esta digamos, clara división secular de identificar lo urbano con el progreso y lo rural con el atraso. Y en ese sentido creo que es fundamental, igual que se ha articulado a nivel internacional una agenda urbana, pues definir una agenda rural. Lo rural tiene una serie de elementos y de valores vinculado a la sostenibilidad, vinculado a la calidad de vida, que realmente puedes hacerlo tan o igual competitivo que el mundo urbano. Y en ese sentido creo que no hay motivos hoy en día para hacer esa distinción más allá de cuestiones de carácter histórico. Y otro elemento que traigo a colación también es desde la perspectiva de lo rural, la necesidad de establecer, como ya se está estableciendo por otro lado, elementos de articulación y de cooperación horizontal entre el mundo rural. Uno de los problemas que tiene a la hora de definir las motivaciones por lo cual la población emigra hacia el mundo
urbano es precisamente la ausencia de determinados servicios que hacen no atractivo a los ciudadanos el residir allí. Eso hoy en día es factible paliarlo creando economías de escala, sumando esfuerzos y colaborando a nivel transversal, a nivel local. Ya tenemos ejemplos de estructuras, de redes, de mancomunidades, de consorcios, de instituciones públicas, en el caso concreto las diputaciones que trabajan especialmente enfocados hacia el mundo rural, que hacen posible que determinados servicios puedan ser asumibles por poblaciones pequeñas y generar esa calidad mínima o esa calidad necesaria para competir con los espacios urbanos. Queda evidentemente el elemento definitorio que hace que la gente emigre hacia las áreas urbanas, que es el tema de desarrollo. Pero ahí también hay posibilidades en esa economía que se abre en el siglo XXI vinculado a estos conceptos de calidad, de biosostenibilidad, que permite emprendimiento en las áreas rurales y ser competitivo con respecto a las áreas urbanas. Y por último, ¿qué duda cabe? Sí, es un poco muy breve, por favor, Antonio. Por último, el despoblamiento o el eje sobre el que pivota el futuro del no o sí repoblamiento de las áreas rurales pasa evidentemente por el emprendimiento de las mujeres en el mundo rural. Todos sabemos que el mundo rural está masculinizado porque las mujeres son las primeras que salen buscando oportunidades fuera de su ámbito rural. Todas las políticas públicas o gran parte de las políticas públicas pivotan o deben de pivotar sobre generar oportunidades para las mujeres para que puedan desarrollar emprendimiento y generar economía, en definitiva generar oportunidades de empleo y de futuro para el mundo rural. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, si os parece, este tema último ahora volverá en las nuevas intervenciones. Vamos a hacer una segunda ronda. Si Carlos nos había planteado algunos temas a partir de la investigación y alguna pregunta, ¿no?, importante de qué vive la gente, y nos ha hablado de conceptos como excedente económico y simbólico. Antonio ha planteado varios temas muy complementarios, ¿no? Por un lado, retomemos esto, ¿no?, que valoras que hay una nueva concientización en las instituciones públicas. En mediación nos gusta mucho definir problema, Antonio, como decimos, ¿qué es un problema? Es una situación que una vez identificada permite opciones de mejora, ¿no? Es lo que hacemos los mediadores, la reformulación positiva, ¿no? Si ya es un problema, por lo menos ya lo es, a ver si vienen soluciones, ¿no? Muy bien lo de la valorización del concepto rural. Efectivamente, rural-urbano ha sido una dicotomía absolutamente dañina. Y luego has planteado todo el tema de la cooperación horizontal, se ha planteado de redes, colaboraciones. Bueno, con todo, muchísimas gracias, ¿eh? Ha salido aquí, tenemos 15 puntos ya para los relatores, los vamos a sistematizar, ordenar, así que tenemos ya un bagaje, pero no hemos hecho más que empezar. Vamos ahora a cruzar. Yo me voy a permitir alterar el orden, ya de forma un poco lo que aprendo de los periodistas cuando me entrevistan, y voy a empezar ahora por el medio. Marta, te toca ahora abrir. Ahora te va a tocar abrir, ya no querías al principio, pues ahora sí. Las preguntas específicas de cada uno. Marta, en tu caso pueden ser muchas, pueden ser muchísimas, ¿no?, que hacen una persona como tú, tal, pero vamos a preguntarte por tu pequeña municipalidad. ¿Qué actuaciones se llevan a cabo en Orea o en una pequeña municipalidad? Háblanos de lo micro, de lo pequeño. Realmente, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aprovechar también la escala tan minúscula como lo que has planteado en densidad de todo tipo, ¿no? Adelante, Marta, por favor. Ese sería el tema específico tuyo. Bueno, pues nadie tenemos la varita mágica, está claro, porque si no, acertaríamos a la primera. Pero es verdad que todos estos errores pues, nos conducen a un gran conocimiento y a poder acertar en la siguiente actuación, a que sea más certera. Entonces, la gran complejidad del despoblamiento del medio rural, que como ha comentado Antonio, no es un problema rural, es un problema del conjunto de la sociedad, porque la desafección humana en los territorios está causando grandes tragedias para nosotros, no para la tierra, que yo soy de las personas que dicen que la tierra no nos necesita para nada, somos nosotros los que tenemos que aprender su idioma.
Entonces, estamos viendo grandes incendios imparables, que son fruto precisamente de esa afección humana en los territorios. ¿La complejidad cuál es? Hay una cosa que juega a nuestro favor y es que tenemos una misma realidad, todos estos pequeños municipios, que tenemos problemas, este territorio, compartimos una misma realidad. Tenemos un territorio envejecido, bueno, no lo voy a seguir explicando, pero tenemos esa misma realidad de éxodo, de abandono, de pérdida de capital, por eso a mí me gusta llamarle la España donante. No me gusta hablar de vaciada ni nada de esto, porque hemos sido una España que hemos donado todo, hemos donado incluso lo más importante para una sociedad, que es tu capital, tu gente joven, tu talento, lo hemos donado todo y no ha habido apenas retorno. Entonces, ahí casi es más fácil interactuar, hacer políticas. ¿Dónde viene la complejidad? La complejidad viene en que cada municipio, por pequeño que sea, tiene su propia identidad. Y para que una pequeña sociedad crea en su futuro, hay que trabajar esa identidad. Y en cada municipio se trabaja de una manera diferente. Por eso es tan importante este batallón de gente que formamos los ayuntamientos pequeños, que yo, cuando me dicen que somos políticos, yo digo que somos misioneros, porque dedicamos nuestro tiempo sin contraprestación económica. Y entonces esto es lo que nos planteamos en Orea. En Orea nos encontramos con una sociedad muy desestructurada, que había perdido mucho la ilusión, la actitud con la que miraba el futuro, era absolutamente derrotista. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar eso, que es lo más complejo, porque apenas requería presupuesto, pero requería muchísimo trabajo. ¿Y qué era? Recuperar los puntos de encuentro, que es lo primero que se pierde cuando hay abandono. Empiezan a desaparecer esos puntos de encuentro, que es un lugar de intercambio, de poder co-crear, de poder convivir, porque se empieza a coexistir y lo que es la identidad y la esencia de un pueblo empieza a desaparecer. Y es lo primero que empezamos a trabajar, recuperar esos puestos. ¿Cómo lo hicimos? Pues recuperar todas las fiestas que se nos iban ocurriendo y darles valor con esa excusa e inventarnos las que pues, una fiesta al mes, pues el mes que no había ninguna fiesta tradicional, pues nos la inventábamos, pues un concierto al aire libre o un concurso de berrea, que por si no lo habéis visto estuvo Fran Cuesta aquí en Dimax grabándonos este último año, de berrea a capela. Intentar vincular lo que sucede en nuestro entorno con el latir del pueblo. Nos dimos cuenta de que era muy efectivo, porque gente que no se hablaba, claro, si yo me enfado contigo y de repente tardo 2 años en verte, estoy 2 años sin hablarte. Y encima si va a ocurrir algo y no te quiero encontrar, ni participo. Pero a las mujeres nos costaba más ponerlas en marcha. Empezamos a crear redes de comunicación para implicar lo que Jaime Izquierdo llama el webcindario. Es decir, toda esta gente que tiene vínculo con el municipio pero que vive en las ciudades, intentar conectarla, y creamos una red que se llama Oreate, que la tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, para ir comunicando todo aquello que va sucediendo y lanzar estos mensajes. ¿Quieres emprender? Te ayudamos. Orea es un pueblo que puede facilitarte el futuro. En fin, empezar a concienciar. Y empezamos a trabajar mucho con las mujeres, porque con las mujeres era lo más difícil, porque a pesar de esto seguían sin salir de casa. Y empezamos a trabajar con ellas. Bueno, yo no digo que hayamos encontrado la panacea. Es verdad que hemos puesto en marcha una bolsa de viviendas sociales, es verdad que estamos creando una bolsa para convencer a propietarios de que las viviendas que tienen en venta pasen primero por el ciclo de alquiler. Lo cierto es que antes de la pandemia, porque a partir de la pandemia ha sido como una tónica general, que todos los municipios hemos crecido en población, pero antes de la pandemia ya habíamos recibido numerosas familias, numerosos jóvenes habían empezado a quedarse y hemos empezado a crecer en población. Lo más importante es que estamos, no que hayamos crecido en el padrón, que es muy importante, sino que hemos rejuvenecido nuestra pirámide de población. Hemos mantenido el colegio abierto y ahí es donde estamos trabajando, en la complejidad, además de que cuando empiezas a hacer cosas eres como un pueblo divertido, la gente te mira, las instituciones, fíjate qué bien, tal, pero cuando ya empiezas a decir no, por aquí no, esto no es lo que queremos, esto no se puede hacer.
Entonces ya te conviertes como en una especie de piedra en el zapato, ¿no?, de las administraciones supramunicipales, porque, a ver, ¿cómo vas a decir tú qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa? ¿Cómo tú te vas a oponer a que se lleve una acción que va en contra del desarrollo de tu territorio? Quiero decir, esto es muy importante. Las decisiones sostenibles, que tanto hablamos de sostenibilidad, es necesario que pasen por la complicidad territorial. Bueno, yo no sé si esta experiencia... Sí, sí, fantástico. Siento mucho, sufrimos mucho los moderadores. Muchas gracias. Sí, sí, seguiríamos, pero has respondido perfectamente a lo que interesaba, ¿no? Por acercarnos un poco a la realidad. Y has dicho cosas muy interesantes. Marta, gracias. Es que voy viendo el tiempo y me da miedo que la última ronda no tengamos mucho tiempo y es bueno que por supuesto, si yo me he puesto también el cronómetro, o sea que... Por eso, disculpar, yo os voy avisando cada... Vamos a intentar ceñirnos ahora unos 4 minutos por intervención. Pero la pregunta que le voy a hacer a Carlos no es para 4 minutos, casi te voy a pedir una enumeración, Carlos. Y es, bueno, estáis ya, ahora vamos de la ciudad pequeñita, bueno, de los municipios chiquititos a las redes de ciudades intermedias, ¿no? Creo nos contabas que lleváis, no sé si una decena de encuentros ya internacionales de redes intermedias. En toda esa experiencia que estás haciendo junto a FELCODE y la EXID, ¿qué hallazgos estáis encontrando en ese movimiento de ciudades intermedias? ¿Qué experiencias, ¿no?, que hay múltiples que se están expresando ahí? ¿Qué nos puedes transmitir desde esa red, ¿no? Por favor. Sí, a ver, como diría Julio Cortázar, algunos telegramas de amor, muy, muy breve. Efectivamente, la próxima semana tenemos el 10º encuentro. Participa en la tribuna de honor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo deben conocer ustedes. Hemos encontrado que se trata de una de las personalidades, y aguanten lo que le voy a decir los extremeños, a nivel mundial, que se adelantó a su tiempo en términos de perspectiva y de propuesta de desarrollo. La propuesta de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el inicio de la recuperación autonómica en España sirve en este momento como línea de base para América Latina, para lo que debe hacerse. Y estoy poniendo en valor un elemento que es fundamental y es clave, que lo tengan ustedes claro, porque a partir de ahí es más fácil poder sacar las experiencias de lo que se ha hecho para no inventar reiteradamente ni el hilo negro ni el agua tibia. Dicho esto, ¿por qué insistimos tanto en América Latina con el tema de lo urbano? No es una justificación, pero es un elemento comprensivo. Sencillamente porque no existe conciencia urbana en América Latina. El 80% de la población vivimos en ciudades que no son ciudades, en el que de los 16.000 ayuntamientos existentes, el 85% no tienen resuelto el tema de residuos sólidos y aguas servidas, en el que el 90% no tiene catastros funcionando, y si hablamos de catastro estamos hablando de planificación, Miguel. No hay forma de poder llevar adelante procesos de planificación cuando no se tiene en territorio los elementos para poder tomar decisiones más o menos científicas y ajustadas a la realidad. Esto nos llevó a entender que los tiempos de los que tenemos que aprender del mundo desarrollado, o de ustedes, pónganse el nombre que quieran en Europa y en España, es qué han hecho bien y qué no debemos repetir, porque ahí hay una diferencia de un mundo, y ese mundo pasa no por el despoblamiento rural o la recuperación de la gente a los territorios, pasa por un sistema y una constante de abandono del espacio que está generando, junto con el calentamiento, el cambio climático, junto con la ausencia de servicios básicos en el territorio y junto con economía de escala, el abandono de la gente a sus procesos productivos. Bueno, esto nos ha llevado, planteándonos desde Bolivia, pero útil para los países con los que estamos trabajando, y aquí FELCODE es clave porque nos incorpora a la red de cooperación internacional que tiene Extremadura, a identificar esta categoría de ciudades intermedias que tiene una cualidad. Para nosotros la categoría de ciudades intermedias además está acompañada de la calidad de nodo de servicio básico. Una ciudad intermedia, para poder articularse con otros nodos,
y cubrir la totalidad del territorio. Esto que para ustedes es tan simple, es tan normal, en América Latina no lo es. Pero además hemos descubierto que junto con la calidad de nodo de servicio básico debe existir un elemento de cohesión social, la puesta en común de acuerdo por parte de la gente. Y viene en auxilio el turismo. Hemos identificado en el turismo de territorio, de comunidad, de geografía, la existencia de más de 20 actores directos que tienen que ponerse de acuerdo para que eso funcione. En un país, en un continente de desencuentros y de grandes tensiones, el elemento del turismo es algo más que una oferta económica, es una relación, una reconstrucción de esa malla social imprescindible. Pero tiene que estar ligado a seguridad alimentaria, de qué vive la gente, otra vez, dónde se produce y quién produce lo que necesita para alimentarse. Bueno, esta cualidad de ciudades intermedias que la hemos cruzado en la próxima semana, el 10º encuentro, que nos ha permitido reunir a 120 académicos de 18 países, nos arroja claves tan simples como en los países que se han generado procesos migratorios de abandono en América Latina, es casi imposible, no hay ejemplo de retorno. Y la pandemia nos está, a diferencia de ustedes, obligando a verlo esto de una manera mucho más complicada, porque no hay la posibilidad de volver a un territorio por parte de la gente en el que no existen las condiciones básicas de salud, por ejemplo. Y lo digo en términos de un número. Bolivia tiene 339 ayuntamientos. 256 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes no tienen ninguno de ellos un hospital de segundo nivel. Y son las que están en áreas rurales. Bueno, este elemento entonces nos permite plantear la necesidad de la reconstrucción del territorio, desde el territorio, planteando esos 3 elementos que había enunciado en mi primera intervención. Una recomposición de lo urbano y lo rural, no como dicotómico, sino complementario, como articulado, como es la vida. Segundo, una puesta en valor de servicios y de necesidades y potencialidades. Y 3, esa identificación que decía Marta, de nuevo, de la fiesta como elemento de aglutinación, de cohesión y de acercamiento social en función de un espacio. Las ciudades intermedias para nosotros, proyecto que estamos llevando, programa que estamos llevando adelante con la agencia, nos está permitiendo recuperar esto, no solo para Bolivia, sino para esos 16 países de América Latina con los que estamos compartiendo estos principios. Fenómeno. Muchas gracias, Carlos. Eso te pedíamos. Fenomenal esa categoría tan importante, nodal de la ciudad intermedia. Seguimos entonces en el orden, como hemos empezado por la mitad, te toca de nuevo, Antonio. Antonio, obviamente la pregunta, hay muchas, ¿no? Pero la pregunta en tu caso sería la cooperación, ¿no? ¿Qué aprendizajes y oportunidades aporta la cooperación internacional, y en concreto la descentralizada, para el reto del despoblamiento? Si puedes perfilar alguna idea del aporte de la cooperación, ¿no? Por favor. Sí, gracias, Carlos. Mira, algo tan simple y tan sencillo. Nosotros somos un fondo municipal, somos una entidad que suma esfuerzo a partir de pequeñas aportaciones, no pequeñas, grandes aportaciones de municipios que integran nuestra estructura societaria, que son municipios de la región extremeña. Somos 200 socios. El 80%, más del 80%, tienen menos de 5.000 habitantes, y los 2 gobiernos provinciales. Y hace 20 años decidieron sumar sus esfuerzos para crear esto que hoy en día tengo el honor de coordinar, que es el FECODE, porque estos pequeños aportes de pequeñas instituciones que de por sí poco podrían hacer, sumando a escala pueden generar una masa crítica con la que conectar con esas necesidades que representa y que bien manifiesta Carlos Hugo, y aportar ese granito de arena para compartir esa experiencia. O sea, lo pequeño sumado genera una economía de escala que es lo que, repitiéndome a mi anterior exposición, es fundamental también para intentar prevalecer la fortaleza del mundo local. A partir de ahí,
También hacemos incidencia en otros niveles de la administración, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, para que se ocupen y se preocupen del tema rural como parte de las estrategias de desarrollo. No hay desarrollo integral si no se contempla el mundo rural. Y estamos observando que en los últimos años hay un nivel de concienciación, un nivel de ocupación y de preocupación sobre estos temas rurales que no estaban en la agenda. Los temas de desarrollo estaban focalizados en donde estaba la gente concentrada en el mundo urbano. Antes hacía referencia al tema de las agendas, la agenda urbana, pero también tiene que haber una agenda rural, porque la gente todavía quiere vivir donde nace, quiere tener la misma oportunidad y los mismos derechos que pueda tener una persona en la gran ciudad. Entonces, a partir de nuestra experiencia de una región evidentemente rural, hemos intentado también definir un modelo de cooperación evidentemente focalizado en esa experiencia de desarrollo basado en lo rural y buscar ese nexo y esa complicidad con los hermanos municipios de América Latina para compartir esa experiencia y generar ese tipo de intercambio y a partir de ahí generar ese tipo de incidencia sobre otros niveles de la administración para que el tema rural esté presente en las definiciones y en los criterios de intervención. Muchas gracias. Hay un campo enorme y gracias por todo lo que hacéis. Miguel, en tu caso, como ya dije, que fue muy breve en las presentaciones de los currículum, pero dinos algo concretamente sobre modelos de desarrollo local que están surgiendo, que están dando resultados. ¿Cuáles son los conceptos, las iniciativas, los modelos en desarrollo local? Decías que era necesario un desarrollo integral, no verlo solo como desarrollo económico, sino es más amplio. Bien, pero ¿qué modelos hay, digamos, que puedan ser inspiradores o que pueden estar surgiendo en estos momentos? Bien, bueno, tenemos un referente muy claro en las tierras altas e islas de Escocia. Es un territorio escasamente poblado para los parámetros europeos, al menos, que sin embargo pues ha conseguido algo, y ahí damos respuesta quizás a una pregunta, ¿no? ¿Es posible revertir el declive poblacional siquiera de estas zonas? Pues sí. La respuesta es que sí. La respuesta nos la da esta Agencia de Desarrollo Territorial. Hay una gráfica que muestra claramente la evolución desde finales del siglo XIX hasta ahora. Y hay un momento en el cual es decisivo, y esta es una primera idea, fuerza la instauración de un método asociado a una herramienta institucional pública, autónoma, constituida por personas escogidas por mérito y capacidad, que son especialistas en este tipo peculiar de desarrollo territorial en zonas muy frágiles. Esto marca una diferencia porque, yo decía, en la gráfica se ve perfectamente que en el momento en que se constituye esa entidad, la curva de población deja de bajar y empieza a ascender claramente hasta la actualidad. Es decir, existe, se da, es posible. La cuestión está en cuanto a la calidad del desarrollo. Sigue siendo a menudo desigual. Es difícil conseguir resultados en zonas particularmente problemáticas, pero claro, tenemos que atender, como decía, también esos principios de nuevo concepto territorial, ¿no? Decía el doctor Parag Khanna, que es uno de los teóricos de la globalización, que bueno, un país, puede haber ciudades que vayan bien en países que no van bien. Sin embargo, ningún país va bien si no tiene ciudades viables. Bueno, nosotros deberíamos esforzarnos en crear ese paradigma de ciudad rural, por decirlo de alguna manera, rompiendo nuestro concepto aislado, atomizado, digamos, de municipal. Carlos Hugo hablaba de 16.000 municipios en toda Latinoamérica. Es que en España hay la mitad ya, solo 8.000. Yo creo que la comarcalización es uno de esos conceptos que da respuestas, y esto se ha ensayado también en territorios, no solamente en Escocia, en donde lo primero que hicieron fue establecer esa comarcalización funcional. Se están dando ejemplos muy claros de los resultados de este tipo de enfoques, pues, por ejemplo, en Laponia, otro referente. Incluso también pues, en zonas concretas de
Suecia, de Australia y de Canadá. En definitiva, tenemos pues que constituir a través de la red de ciudades intermedias o de pequeñas ciudades, como se evocaba, una nueva sinergia rural-urbano y rural-rural, generando, como digo, territorios que tienen una coherencia, que pueden generar una red social interna, que pueden distribuir servicios y usos del territorio en función de sus propias peculiaridades y efectivamente permitir dentro de las redes de movilidad interna el aprovechar el territorio en sus diferentes usos. Hay núcleos de población, por decirlo así, económicamente inviables, pero que sin embargo tienen pleno sentido como áreas meramente residenciales, y eso no desmerece para nada a esos pequeños núcleos que a menudo algunos tienen la tentación de dar por completamente perdidos. Tenemos ejemplos claros de ello, por ejemplo, en Francia, en algunas experiencias que están llevando a cabo las autoridades a este respecto, que tienen en cuenta, como digo, esa conciencia del territorio. Pero como decimos, o como defiendo yo, lo más importante seguramente es dotarse de una visión que sea capaz de escoger la herramienta más adecuada al fin. Y esa misión necesariamente tendría que ser hacer de nuestros territorios rurales un lugar a donde la gente quiera y además pueda ir a vivir y a trabajar, a desarrollar su proyecto de vida y personal. Gracias, Miguel. Cerramos esta segunda ronda. Bueno, vamos muy bien, sois muy interesantes, luego lo vais a ver todo sistematizado. Y bueno, estamos a unos 10-15 minutos como máximo de acabar, ¿eh? Entonces hagamos lo siguiente, le voy a dar la palabra a Silvia, le voy a hacer una pregunta muy específica y luego vamos a abrir un cierre, ¿verdad? Muy breve, y me voy a basar en algo, lo único que yo he visto en el chat es de José Antonio, que dice: y para defender la ruralidad al conocimiento hay que unirle corazón. Yo os voy a pedir luego al final una intervención sintética de corazón, de emoción, para poder predisponernos, ¿no? Pero antes, Silvia, tienes la palabra. Silvia, en tu caso también no hay muchas posibilidades, pero la pregunta es sobre comunicación. ¿Cómo se comunica? Sobre comunicación, ¿cómo se comunica? ¿Cómo debe comunicarse esta temática? ¿Qué nos dices tú, que eres experta en comunicación y periodista? ¿Qué discursos hay? ¿Qué tópicos? ¿Qué buena comunicación se hace? ¿Por dónde plantear? Se han dicho muchas cosas que ya van con mensajes distintos, ¿no? Pero ¿cómo nos puedes comentar el despoblamiento versus comunicación, que es muy importante? Por favor. Bueno, gracias, Carlos, nuevamente, y gracias a los participantes del diálogo. Súper interesantes sus aportaciones. Bueno, yo te voy a hablar un poco de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, aprovechando este espacio, y de cómo estamos nosotros comunicando o trabajando al menos esta comunicación social. Por ejemplo, hay muchos, esto del deber, cómo se debe comunicar, me parece como una palabra, o sea, como una pregunta difícil, ¿no? Porque el deber ser, pues a ver qué. Cada quien y cada territorio me imagino que tendrá sus estrategias, así como comentaba la compañera Marta, perdón. Entonces, bueno, desde la comunicación, desde AECOS, qué pena, para nosotros seguimos con esa mirada que comentaba al principio, ¿no? De ver el territorio extremeño y la ruralidad como un espacio de oportunidades. Es bien que también nos quitamos de encima esa idea bucólica o idílica del campo, de lo rural, ¿no? Esa idea preconcebida que se tienen en las ciudades muchas veces, de voy el fin de semana a la casita rural, ¿no? Me lo paso chachi, escucho el silencio y tal. Bueno, de eso está bien esa imagen, pero intentamos alejarnos, ¿no? De esa imagen preconcebida o idílica, como decía, sino más bien nos queremos enfocar en cada uno de los territorios, qué pasa en los territorios, qué sucede en los territorios y sobre todo en que la gente en los territorios nos cuente, ¿no? De primera mano y se empodere de las historias y de los servicios públicos que tienen cerca. Para ello nosotros y nosotras, bueno, a través precisamente y gracias a la Agencia de Cooperación Extremeña, realizamos algunos proyectos vinculados con esta idea, ¿no? Cómo acceder sobre todo a la población más pequeña de Extremadura, porque obviamente hay también muchos pueblitos pequeños donde es difícil comunicar, es difícil acceder a que la gente tenga canales de comunicación adecuados. ¿Cómo acceder allá para que ellos eso, ¿no? Utilicen lo que se podría, bueno, sí, como la información que ellos podrían ofrecer, ¿no? Entonces, desde un primer momento, a nosotros nos gusta mucho la radio, de hecho, a ECOS, inciso,
nace gracias a un voluntariado que realizamos en Nicaragua y que nos relacionamos con una radio en una zona rural de Camoapa. Entonces, a raíz de ahí surge esta idea, ¿no?, de por qué no trasladar esta imagen o este proyecto, este proceso también a Extremadura. Entonces, primero utilizamos un tiempo para empoderarnos nosotras y nosotros de esta asociación y luego quisimos que otros municipios también tuvieran estas oportunidades. Por lo tanto, lo llevamos a estos municipios, nos vinculamos con las radios locales y comunitarias que haya ahí, trabajamos con los funcionarios públicos de esas radios comunitarias y trabajamos con el asociacionismo, es decir, las personas que ya están colectivamente organizadas en distintos ámbitos, mujeres, jóvenes, deportistas, etcétera, con el fin de que ellos y ellas sean las personas que generen sus propios espacios comunicativos, también esos vínculos sociales que estaban comentando, esa red social, ¿no?, que está comentando el compañero Miguel, y se empoderen, ¿no?, de la información que ellos puedan generar, de cómo ven ellos también su entorno local y que también puedan subir sus propias demandas, sus propias necesidades a la administración pública o a la empresa privada también, ¿por qué no?, para mejorar esos entornos. Se puede decir que también somos un poco de mediadores de posibles conflictos, entendiendo el conflicto como ese término, ¿no?, que usted, Carlos, definías hace un rato como la división de ideas o puntos de vista que se pueden resolver de una manera no violenta, obviamente, y que buscan quizás puntos en común, ¿no?, en el camino. Entonces, digamos que AECOS también trabaja eso, y lo trabaja también gracias a la migración, a las personas migrantes. Es decir, nosotras desde AECOS tuvimos claro ese enfoque de derechos humanos desde un principio y quisimos también involucrar a las personas migrantes que están en los territorios rurales, que tienen un papel fundamental en esos territorios rurales y que queríamos vincularlos con la población local, porque es cierto que a veces no hay una interacción, no hay un trabajo tampoco, no hay una política clara de cómo interactuar estos sectores que precisamente lo que buscan también es una convivencia, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí trabajamos un poco la comunicación y a raíz de esto, ya como último apunte, se creó la red de comunicación social de Extremadura gracias a los vínculos de estas entidades locales y las colectividades sociales de cada uno de los municipios. Se generaron en esa red social con el fin de que entre ellas haya también comunicación y se comuniquen entre unos pueblos y otros, y mira, aquí pasa una cosa y cómo lo solucionamos, y mira lo que estamos haciendo, ¿sí? Cómo interactuar entre ellos y poder también tener reciprocidad en los procesos sociales, políticos y económicos y culturales que se llevan en cada uno de los territorios. Más o menos es un poco el trabajo que realizamos. Obviamente seguimos transitando y evolucionando en nuestro recorrido y bueno, seguiremos de la mano de quien nos quiera acompañar trabajando en la comunicación social, siempre un enfoque de derechos humanos, un enfoque de cuidado del medio ambiente y ecologista, si se quiere, y un enfoque feminista. Eso es transversal en nuestro trabajo. Gracias. Fenomenal. Gracias a ti, Silvia. Enfoque de derechos y ecofeminismo, es muy potente esa combinación importante y está en auge. Bueno, genial. Bueno, el time es casi out, ¿no? Son 18:36 y llevamos hora y media de conversación, ¿no? Por salud, por cuidados, por ecología, no debemos pasarnos. Entonces yo voy a hacer una propuesta, en vez de hablar cada uno 3 minutos y tal, porque esto es enorme, como lo vamos a sistematizar y seguir dialogando en otros, yo les voy a pedir una palabra final, unas palabras, una reflexión final. Si os estuvieran escuchando ahora las instituciones públicas, los profesionales con competencias en la materia y los urbanitas como yo, o los ruralistas, o los campesinos y campesinas y gente rural, si os estuvieran escuchando, si estuvieran ahora en este foro, ¿qué diríais? ¿Qué mensaje? ¿Cuál sería el mensaje que podéis escoger? Os estoy dando un poco de tiempo para pensarlo, porque os pido que no pasen de ninguna manera de 1 minuto. Es un breve mensaje sintético, dirigido... Carlos, ¿sí? Mientras el resto lo piensan, yo lo suelto. Venga, adelante, Marta, tú empieza. Fenomenal. Adelante. Sí, es esto, ¿no? Ya no es entre nosotros dialogando ni razonando ni nada, es emocionalmente dirigiéndote al mundo mundial, a la inmensa mayoría. ¿Qué dirías, Marta? Una frase: sin pueblos no habrá ni paraísos ni futuro. Hay que rescatar el vínculo que hemos perdido como sociedad, el vínculo con la tierra, y esto
pues eso, va mucho más allá de todas las acciones que podamos emprender. Tiene un componente personal e individual. Como individuos no podemos hacer dejación de nuestras funciones, pensar que todo se va a solucionar porque las instituciones van a hacer leyes, van a sacar subvenciones, van a sacar... No. Tenemos que hacer un trabajo personal, de ver en qué situación estamos, dónde está nuestro vínculo con nuestra esencia como humanos, y ahí reconoceremos que no podemos permitir que desaparezcan los pueblos, bueno, pues por este componente, ¿no? Necesitamos recuperar el vínculo y entender que los pueblos somos necesarios para el futuro del conjunto de la sociedad. Fantástico, muchas gracias. Perfecto. ¿Voluntario, voluntaria? ¿Quién va? Adelante, Miguel. Tú mismo. Yo lo que diría es lo que decía el presidente de la Red de la Ruralidad Europea, Gerard Peltre, que decía que no existen pueblos sin futuro, existen solo pueblos sin proyecto. Y un proyecto es el resultado de dos cosas, fundamentalmente, de aplicar lo mejor de nuestros conocimientos, y tenemos muchos más conocimientos de los que creemos. Otra cosa es que los políticos pues no tienen por qué saber todo de todo, y por lo tanto yo les aconsejaría vivamente que se dejasen asesorar debidamente, y como digo, de entusiasmo. Inteligencia, conocimiento y entusiasmo. Yo pude observar en mis experiencias, sobre todo en Laponia y en Escocia, el absoluto amor por la tierra, por la comunidad que tenían esos técnicos, que suena como muy frío, y eran absolutamente militantes de todo esto. Y tenían una cosa muy clara además, también un mensaje a los decisores públicos, y es que las decisiones acertadas se toman con la participación, con la involucración de quienes están sobre el territorio. Con lo cual, el primer mensaje es que si van a hacer algún tipo de agencia, entidad, tiene que estar perfectamente ubicada, tiene que rozarse con las realidades de los que están allí. Por lo tanto, estar allí también. Perfecto. Muy potente también. Muchas gracias, Miguel. Nuevo voluntario, voluntaria. A ver, adelante, Carlos. Carlos Hugo, sí, dale. La frase es muy simple. Recuperemos el derecho al asombro. Dejémonos sorprender, las respuestas están. Tenemos que encontrar a dónde y recordar, como dicen los comunicadores, no hay respuestas equivocadas, hay preguntas mal formuladas. Fenomenal, gracias también. Adelante, Silvia, tu turno. Gracias. No, yo quería lanzar también el concepto del arraigo, ¿no? que creo que no se ha establecido aquí en este debate hoy. Esa sensación de las raíces, ¿no? de la procedencia, de esto que comentaba la compañera Marta, de los vínculos, de donde una nace, y que cuando se viaja fuera, ¿no? y se ven otros mundos, otras perspectivas, eso se siente, ¿no? Entonces también vinculado a ese arraigo, compartir lo que decía Miguel al mismo tiempo, o sea que desde las administraciones públicas, y el mensaje va hacia ellas, consideren también el potencial de la gente que vive en los territorios para poder ofrecer esas oportunidades de cambio. Es decir, la sabiduría popular es importante para también que se establezcan esas otras oportunidades, ¿no? Vinculadas con esa imagen de desarrollo que no sabemos muy bien cuál es, pero que tiene sentido con esto del arraigo y las raíces. Gracias, muchas gracias. Antonio, sí, adelante. Bueno, tú cierras. Me quedan pocos argumentos, pero sí, a modo de frase resumen, hablaría que en un mundo globalizado es posible articular un relato de lo rural que supere esos viejos tópicos de atraso y quizás de un cierto romanticismo nostálgico desfasado, y se potencie en conceptos como calidad de vida, sostenibilidad, creatividad, equidad y nuevas oportunidades vinculadas al mundo rural. Fantástico. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos cerrando. Antes de pasar la palabra, que cerrará José Moreno, organizador, para ver un poco cómo... Primero, por mi parte, agradeceros muchísimo. Da gusto, no me gusta la palabra moderador, da gusto facilitaros el diálogo, da gusto, porque el contenido, como decía Ángel Calle al principio, esto es un compromiso y habéis estado el fondo de la cuestión, pero también la forma. Decía Joanes que el diálogo es esencial, es el camino.
Y sí ha sido un diálogo, no ha sido una... Yo os he estado escuchando, os habéis escuchado entre vosotras y entre vosotros y estabais... hay referencias implícitas, así que muchísimas gracias. Yo voy a acabar con un párrafo que es el último que escribimos en la nota conceptual y es porque es la conexión entre despoblación y paz. Porque Junta de Extremadura y PNUD tienen en marcha una nueva fase de todo un proyecto de diagnosis de la paz y de construcción, de diagnosis de violencias, perdón, y construcción de paz, ¿verdad? Entonces, eso está dentro de un marco. Mi papel aquí es porque el Instituto Demos Paz, pero también la Asociación de Estudios de la Paz en España, la AIPAD, con Ana Barrero, pues estamos apoyando y ayudando todo este proyecto, ¿no? Y por eso también me dijeron, bueno, pues vosotros mismos podéis, y con mucho gusto, ¿no? Dijimos lo siguiente, y yo cerraría con esto. Hay una estrecha conexión entre la superación del despoblamiento y el avance hacia la paz. Si la paz es la ausencia de violencias, encarar con eficacia el gran reto demográfico es abordar la violencia estructural, directa y cultural que suponen los procesos de despoblamiento. Es una violencia. Si la paz es también la gestión pacífica de las tensiones, abordar adecuadamente el reto del despoblamiento rural supone una relevante contribución para prevenir y transformar la conflictividad interterritorial. Y por último, si la paz es todo avance en justicia social, el que las ciudades y los entornos rurales se articulen de forma mucho más simétrica y equilibrada es, por lo tanto, un gran logro en ese ideal. Así que hay una conexión entre todo lo que ustedes han planteado y lo que está trabajando Naciones Unidas, PNUD, los ODS, la Junta de Extremadura, es muy estrecha. Así que por eso también desde este punto de vista del sueño y de lo que queremos, pues muchas gracias. Hasta aquí mi papel, de verdad que da gusto, además un placer saludarles. Aquí acabo yo. José, todo tu turno, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Carlos, por este papel de facilitador, lo primero. Y ante todo y por encima de todo, muchas gracias a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en especial a Ángel por la inauguración tan cálida y también a Patricia, que trabajamos mucho detrás de las cámaras. También reconocer el papel de Johannes, nuestro coordinador, de Silvia y de Antonio, compañeros y compañeras de PNUD, a la Asociación Española de Investigación para la Paz y al Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también a Meridianum, a Amparo y a Carmen, y a todas las personas que han estado en calidad de ponentes a lo largo de esta tarde con nosotras y con nosotros, pero también a todas esas personas que habéis encontrado un hueco para estar escuchando todas estas experiencias tan interesantes. Desde PNUD, solo deciros que ha sido un placer compartir todo esto con vosotros y con vosotras, desde la variedad de experiencias, de perfiles profesionales, de perspectivas y de territorios, sobre cuestiones tan importantes como el despoblamiento y la fragilidad social, bajo el paraguas de la construcción de paz y la globalización de la Agenda 2030 en el contexto iberoamericano. Aprovechar también para comentar que es solo el primero de los 5 diálogos globales que forman parte de este ciclo que estamos desarrollando entre abril y junio de 2021 en alianza con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con el apoyo de AIPAD y Demos Paz, en el marco de la 3ª edición de lo que es el Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, esta edición de 2020-2021 en Ciudad de México, y que el siguiente diálogo, al que estáis todas y todos invitados, tendrá lugar a finales de abril y estaremos abriendo las inscripciones próximamente. Estarán en el mismo dominio web por el que habéis podido registraros y acceder a toda la información de este. Y básicamente deciros que la temática sobre la que versará este nuevo diálogo será movilidad, migraciones y cultura de paz en las ciudades. Un abrazo, un saludo cordial y cerramos por hoy y nos vemos en el próximo. Abrazos para todos.
Muchas gracias. Saludos. Un gusto. Seguimos. Un gusto. Adiós, hasta